Cátedra América son los comentarios, son las noticias que en materia de salud nos interesan a todos. Y bueno, Lizania, en el día de hoy vamos a comentar en primer lugar lo relativo al tema de la seguridad hospitalaria. Mira, desde que yo tengo mi andadura por los hospitales dominicanos, se habla del problema de la mala calidad que hay en la atención, de la manera muchas veces medalaganaria en que a las personas se les recibe, lo típico que llegas a un hospital y los hospitales como manejan tantas necesidades, tantas carencias, es un lugar donde básicamente se manejan crisis. Los hospitales nuestros, la gente muchas veces sale más enferma que como entra. Es la historia que tenemos, y hay algunas excepciones a esa historia. Para entrar muchas veces, pues hay un portero ahí que recuerdo en los años en los que yo me entrenaba en el Darío Contreras, que la gente se quejaba y decía, no, porque si no le dan 2 o 3 pesos, no te deja pasar. Por ejemplo, los hospitales son centros donde las personas pues acudimos, unos a dar servicio y otros a recibir servicio en materia de salud. Pero los hospitales han estado matizados por la inseguridad históricamente. Y es justo que lo digamos. Por ejemplo, recuerdo en una ocasión que llega una pandilla, literalmente, estábamos hablando de no una unidad, sino decenas de personas que llegaron armados con armas de fuego, valga la redundancia, a la emergencia del hospital Darío Contreras. Había llegado hacía algún tiempo una persona herida por armas de fuego, y llegó una turba, una banda, armados hasta los dientes, y se armó una balacera en la emergencia del hospital, en la parte exterior, la parte de afuera, que recuerdo que había un policía alto, muy corpulento, Rodrigón era, cuando Rodrigón estaba en la emergencia, uno se sentía seguro, se sentía tranquilo. Y recuerdo que él manejó la situación con algunos de los jóvenes que estaban, recuerdo a Joel, que trabajaba en en los yesos, y que ahí, cuando se suscitaba una situación de violencia que era... Bien, perdimos la comunicación ahí con el doctor Amaury García. Vamos a hacer contacto nueva vez. Pero toda esta introducción que hace el doctor Amaury García es justamente por el anuncio que ha hecho el Servicio Nacional de Salud, quienes han informado que a partir de este lunes que ha pasado, las emergencias de 51 hospitales han priorizado el tener pues personal de seguridad allí, tener militarizadas estas áreas de emergencia. Doctor, adelante, continúe con su planteamiento. Entonces, ¿qué ocurre? Que en esas ocasiones, pues teníamos escenas de esa naturaleza, donde llegaba una persona y llegaba a rematar al que había herido, y se armaban situaciones de esa naturaleza. Y recuerdo eventos de este tipo, donde una persona auxiliado con otro personal, pues asumían la seguridad. En la gestión, en gestiones recientes del Servicio Nacional de Salud se han hecho intentos, se pone en seguridad. Busquemos las noticias. Ustedes verán que esta iniciativa es una iniciativa que saludamos, pero es una iniciativa que ya ha sido puesta en marcha en otras ocasiones. ¿Y qué sucede, Lizania? Que se queda, al poco tiempo se descontinúa y cae en la obsolescencia y vuelve la situación vuelve a la carga. En los hospitales generalmente, por ejemplo, en Estados Unidos, en España,
existe inseguridad. Por ejemplo, Colombia, te entra la seguridad define. Usted entra, que es hora de visita, puede pasar a tal lugar, le indican póngase la mascarilla, en fin, o sea, se traza un orden y eso es necesario. Eso es necesario porque en distintos lugares del mundo hemos visto escenas donde se lleva la violencia al interior de un nosocomio, al interior de un hospital. Y eso es altamente preocupante para el personal de salud. ¿Por qué? Porque en los hospitales, por ejemplo, de trauma, los hospitales generales, tipo Moscoso Puello, tipo Padre Villini, Hospital Luis Eduardo Aybar, el antiguo, ya hoy es una estructura que todavía no ha comenzado a funcionar a pesar de los 18,000 millones de pesos que se han invertido en esa estructura. Pero en ese tipo de hospital la gente va con mucha ansiedad y cuando llega con un paciente en malas condiciones, amenaza. Dice, mire doctor, si familiar se muere, yo lo mato, por ejemplo. Entonces, evidentemente que esa situación la venimos viviendo hace mucho tiempo. Y reitero, esta iniciativa, nuestra aspiración es que no pase lo mismo que ha sucedido en el pasado reciente, que se pone seguridad, se contrata, se ponen chalequitos, se ponen uniformes, se ponen, señor, sí señor, y al poco tiempo se diluyen. Sale Mario Lama del Servicio Nacional, el que entra, no viene con un libro nuevo y esa iniciativa se va por el retrete. Es una necesidad porque los pacientes también son susceptibles de ser víctimas de la violencia que se genera en los hospitales. Entonces, evidentemente, que esta es una situación donde a mi juicio, debe definirse de una manera no como una medida de momento, sino que debe existirse una política de seguridad sanitaria, una política de seguridad en los hospitales que de una vez por todas funcione y que esa seguridad no dependa de la voluntad del incumbente del momento. Esa es una situación que si buscamos los periódicos, Lizania, nos vamos a dar cuenta que es perenne, que es frecuente y que en no pocas ocasiones le ha costado la vida a personas que ya están ingresados, que lo están atendiendo. Recuerdo cuando yo era médico interno. El internado es la última etapa mientras estamos, antes de terminar la carrera de medicina, hacemos un año, que es todavía como estudiantes de medicina, se llama internado. Y estaba yo en el hospital Luis Eduardo Aybar. Y recuerdo que en la emergencia llevaron un joven con una herida menor, de arma blanca. Y lo estaba un compañero, no recuerdo quién era, que lo estaba suturando. Y tú sabes lo que pasó, Lizaria. Llegó la persona que lo había apuñaleado y por encima, llegó sigilosamente, entró como Pedro por su casa. Y por encima del estudiante que estaba suturando, le cortó la garganta. Wow. Escenas de esa naturaleza la hemos vivido a lo largo de toda la historia en los hospitales y se ponen remiendos y se pone un remiendo hoy y se pone un remiendo mañana y se hace una intentona pero eso se queda porque no existe una política de seguridad que sea sostenible, que tenga realmente una institucionalidad y que se creen las condiciones para que ese problema de una vez por todas se resuelva. Esa es una aspiración que queremos, que esta iniciativa sea una iniciativa que sea duradera y que se
implemente de manera institucional de una vez por todas lo que representaría la seguridad a nivel de los hospitales en la República Dominicana, porque no es posible que los médicos trabajemos, los que están en la emergencia, con miedo, con pavor, con temor, porque no hay una autoridad en la puerta que pueda garantizar la seguridad. Es así, definitivamente es un problema al que hay que buscarle una solución definitiva, porque como bien apunta, no es un tema solo de cuidar al personal médico, sino también a los demás pacientes y hasta al mismo paciente de esos familiares que llegan de manera violenta a las emergencias, que muchas veces hasta llegan a los quirófanos cuando están realizando algún tipo de procedimiento. Son situaciones que no deberían darse en un centro de salud en donde la gente está recibiendo una atención de urgencia, una atención de emergencia, en donde la vida de los pacientes está en juego. Entonces, esperemos que esta medida, como bien señala, pues pueda ser permanente y que se pueda visualizar en los diferentes hospitales, que no se limite a ciertos hospitales, sino que sea un servicio con el cual puedan contar tanto el personal médico como los pacientes que se dirigen a los diferentes centros de atención, sobre todo en la red pública. En otro orden, doctor, hay una... Mira, escúchame, Lizania, sí. Mira, tú, por ejemplo, yo te decía que vas, por ejemplo, a cualquier hospital importante y no importante en los Estados Unidos o en España, que te podría decir, o en Francia, y tú encuentras que esos grandes hospitales, ¿tú sabes quién es la seguridad? En España es la Guardia Nacional, en Estados Unidos es la policía. ¿Por qué la policía está? Aquí lo que pasa, lo que nosotros tenemos aquí, desafortunadamente, Lizania, es que no entendemos cuál es el papel institucional que tienen nuestros cuerpos. La policía está para salvaguardar los bienes y la seguridad de la ciudadanía. Donde quiera que se encuentre un ciudadano y está en peligro la seguridad de él o de sus bienes, la policía constitucionalmente está formada para eso. Lo que sucede es que nosotros nos olvidamos y una persona llega hoy y dice, eso borrón y cuenta nueva, ya eso no va. Lo que va es, vamos a poner ahora a fulano, a Chichibo que perro, vamos a ponerlo como seguridad. Pero la Policía Nacional debe ser quien se encargue del tema del tránsito. Lamentablemente, ¿qué es lo que sucede? La Policía Nacional, pues, se desmantela institucionalmente y tú encuentras policías que están empujando el carrito del jefe para el que trabaja, tú encuentras policías que están asignados a cualquier asunto sin importancia y la policía nuestra ha pasado a perder cada vez menos autoridad. O sea, tú ves un policía y el uniforme a mucha gente no les representa la institución. Un policía de tránsito te manda a parar en cualquier parte del mundo organizado y usted se pone en atención porque sabe que si lo mandaron a parar no fue porque le van a venir a pedir para los números o porque dígame jefe, no, sino que es la autoridad. Y entonces hemos ido perdiendo terreno en ese sentido, Lizaña. Y ahí está el detalle que la Policía Nacional debería ser, porque ese es su papel. Buscamos en su definición por qué tenemos policía y esa es su naturaleza. Pero mientras tanto, vamos a aspirar a que esta iniciativa, ¿verdad? Esta nueva iniciativa, esta nueva edición, podamos nosotros lograr que se pueda garantizar la seguridad de los hospitales. Adelante, Lizaña. Sí, así es. Bueno, doctor, hay una información que ha consternado a toda la sociedad dominicana. Es el caso de un niño de 8 años que fue torturado por su tía. De acuerdo al informe, pues el niño recibió unas 147 heridas, tanto con cuchillos como con machetes. Hay indicios de que fue torturado, que fue golpeado y amarrado con cables. De hecho, tenía pérdidas dentales.
Y de acuerdo a las informaciones que pude ver, vi las declaraciones de la bisabuela del niño. Ella decía que la madre no lo podía tener porque tenía 5 hijos y entonces decidió darle ese niño a su papá, y el papá a su vez decidió entregarlo a una tía, una hermana del padre, quien era que estaba a cargo del cuidado del niño. Pero de acuerdo a declaraciones y testimonios de personas de alrededor, el niño era torturado con frecuencia tanto por la tía como por el esposo de la tía, hasta que pues lamentablemente sucedió este trágico hecho en el cual el niño perdió la vida. Ellos lo llevaron luego de haberlo torturado hasta un centro médico, pero el niño llegó sin vida hasta este lugar. Son situaciones que desde la racionalidad no logramos entenderla. Y que realmente son dolorosas, y el ver el hecho de que el niño aparentemente no tenía quien le cuidara, que su papá y su mamá no pudieron darse cuenta de lo que estaba ocurriendo en el lugar en donde él permanecía, pues realmente deja mucho que pensar como sociedad. Bien, mira, Lizania, con relación a esto, a mí me gustaría ver si pudiéramos contar con Morillo, con el doctor Jorge Morillo, a ver si tenemos la posibilidad de contactarlo. Pero a todo esto yo quiero decir lo siguiente, señores. Miren, la salud es un estado de bienestar físico, mental y social. Si usted no goza de bienestar mental, usted no puede decir que goza de salud. Si usted no goza de un bienestar en su entorno, usted no tiene esa posibilidad. Lo mismo lo físico, casi siempre nos quedamos en lo físico. ¿Qué sucede? Aquí tenemos un aspecto que el tomar la nota, quizás de manera literal, y ver todos esos detalles, es básicamente rememorar el holocausto, por ejemplo, de los nazis a los judíos que estaban en los campos de concentración. Sería rememorar la dictadura de Trujillo, donde se llevaban personas y se ponían en la silla eléctrica y se le daban choques eléctricos. O lo que ocurre, a decir, por muchas personas que han sido víctimas de interrogatorios, entre comillas, en la Policía Nacional, ¿verdad? Llevan a fulano y lo llevan y lo ponen al barbecue y todo ese tipo de situación. Pero el tema aquí, al margen de los detalles, es que cuando tenemos situaciones de esta naturaleza, porque el limitarnos al que le dieron ciento y tanta, que tenía tantas heridas, tantas estocadas, eso realmente cae en la parte morbosa. Eso le ayuda mucho al forense, al psicólogo forense, al psiquiatra forense, le ayuda a identificar la psicopatía del que provocó estas lesiones. El que le faltaban los dientes, todas esas cosas. Cae en un aspecto que no nos ayuda, que no nos hace crecer como ciudadanos de manera particular y como sociedad menos. Ahora, el hecho concreto aquí es lo siguiente. Todos nosotros, usted que me está escuchando, que me está viendo, tiene un hermano, un primo, tiene un vecino que es disfuncional, que tiene disfunciones y que no cuida a los hijos, que no los atiende, que lo dejó con la abuela, que se lo entregó a un particular, que no lo tiene ni la mamá ni lo tiene el papá. Esa es una realidad en la República Dominicana. Yo les reto a que me llamen y digan, mire, usted está hablando bobería, doctor. Esa es la realidad. Usted tiene un hermano, un primo, usted tiene una persona cercana a usted y en el peor de los casos tiene un vecino que su hijo, su hija, se lo está criando una persona que no es quien tiene la obligación y que tiene la responsabilidad del cuidado, de la protección de un hijo. Entonces puede divorciar. Es más, tiene que divorciarse si esa relación no funciona. ¿Ya? Punto. Hicieron todo lo que corresponde para que esa relación vaya adelante.
y no pudo ser, bueno, pues divórciense. Pero esos muchachos, esos niños son su obligación. No es opcional. ¿Ah? Y además es su responsabilidad. ¿Qué sucede con casos como estos? Este es el culmen. Esto es cuando ya se rebosa la copa, Lizaña. Este tipo de situaciones porque son dantescas. Es como si estuviésemos viendo, como decíamos, una película de terror. Uh-huh. Ahora, esa es la realidad que viven los niños y niñas de muchas casas en este país. Eso es así. Y aquí hay una historia de violencia que hemos venido culturalmente bajándola un poco, porque antes el caerle y darle a un muchacho una golpiza era lo normal. Sentarlo en un guayo era lo normal. ¿Verdad? A mí me llegaron a sentar en guayo y eso es una especie de tortura. ¿Verdad? Bueno, se hacía en base a la ignorancia. Y luego te sentaban y te decían, mire, eso no se hace. Pero, ¿qué sucede con esto? Aquí lo que hay es varias lecturas que hay que tomar en consideración. Número 1, aquí las autoridades. ¿Y quiénes son las principales autoridades? Hay autoridades morales. Está la iglesia, están los clubes, están las asociaciones. Los referentes que hay en un barrio, cuando el doctor Ángel González Medina en su campo, en su pueblo, muchachito, lo mandaban a un mandado, valga la redundancia, las personas del pueblo estaban pendientes de ese muchacho, porque ese muchacho era el hijo. Mira, ese es Angelito, el hijo de Ángel. Oye bien, y le daban a ese muchacho una queja al papá y el papá lo ponía en cintura al muchacho. Y el mismo vecino tenía la autoridad moral de decir, mire, ¿qué usted hace ahí? No, que me mandó. Pues vaya, termine y vuelva para su casa. Esos referentes en la sociedad se han perdido. Eso es una realidad. Usted dirá, doctor, pero usted está en el 2024. Ah, sí, así mismo es. Y el ser humano sigue teniendo las mismas necesidades de autoridad, de cariño, de protección, etcétera, etcétera. Entonces, ahí hay un tema de la autoridad local, del vecino. Ese niño no tenía semejantes, no tenía samaritanos. Ese niño nadie llamó a la policía. ¿Dónde está la autoridad? Volvemos a hablar de la policía. O sea, la policía ¿sabe cuándo aparece la policía? La policía aparece a recoger el cuerpo. Y van ahí con pistolitas y tú lo ves con payasería. Unos cómicos llegan con joyo frito. Ese niño lo necesitaba a usted, a usted, comandante, a usted, sí, a usted mismo, a usted, comandante, coronel, general, a usted, Churchill, lo necesitaba a usted. Era cuando le estaban pellizcando. Era ahí que lo necesitaba. Usted es fiscal o fiscala. Ese niño o esos niños que en este momento están siendo víctimas, ellos son los que necesitan de su presencia para que usted lo proteja, para que usted lo cuide. El papá y la mamá de ese niño, evidentemente que esos dos, hay que volverlo a que nazcan de nuevo, que aprendan qué es lo que significa tener un hijo, una hija. Mire, oiga una cosa, los ejemplos personales no son buenos. Cuando mi esposa se ausenta, yo suspendo cosas que hay que suspender. Oiga cómo es la cosa. Yo asumo, no, yo cocino en mi casa. Yo sé hacer de todo. Porque si yo sé abrir la cabeza de un ser humano, cerrarla o entrar por una arteria y corregir, no es posible que yo no pueda atender unas habichuelas, un disparate de eso. Ahora, tiene que existir la voluntad. Porque ella salió o que nos divorciamos, que los muchachos se fueron al carajo. No, el problema aquí es un problema institucional que está en la familia, está en la iglesia, está en la sociedad.
Porque ¿cómo a mí me van a decir que ese niño, o ustedes creen que ese muchachito le dieron todas esas heridas, se la dieron en ese momento? Es una cadena de abuso. ¿Ah? Y esos dos bandidos, esos dos sinvergüenzas de los padres, y esa fiscal, y esa fiscalía que tiene que ver con niños y adolescentes, son unos sinvergüenzas. No sinvergüenza. Y esos vecinos, otros bandidos, que no protegieron a ese niño. Y que no protegen a los niños que ven que están siendo objeto de maltrato. Porque no es que agarraban al niño y usted le dio por los pies, mire, muchachito, malcriado. Que no es una medida adecuada. No estamos hablando de eso, estamos hablando de maltrato. Y la sociedad, el presidente dice que con 200 años, presidente, el problema no es venir ahora a decir de manera reactiva, mire que hay que darle 200 años, que con 200 años ella no cumple. Negativo, presidente. El problema no está ahí. La fiebre, oiga bien, no es en la sábana que está. El problema aquí es profundo, ciudadano presidente. El problema aquí es de fondo. La violencia que se ejerce contra un niño no puede ser ni contra un anciano ni contra nadie, no puede ser indiferente. ¿Cómo carajo ustedes me van a decir a mí que la Policía Nacional no tiene capacidad de entrar a esa casa, arrestar a esos bandidos, llevar al niño a la instancia, ¿cómo se llama la institución esta que alberga a los niños? A Conani. A Conani. Y decirle, mire, y un fiscal, sí, tal cosa, tenga aquí el muchacho. No. Ahora hay 6 fiscales en el caso. ¿Buscando qué? Ahora. ¿Buscando qué? Son unos cómicos. Eso es lo que son, unos cómicos. Y los vecinos deberían mudarse de ahí. Porque ellos que escucharon, ellos que vieron, ese niño no lo llevan a la escuela, pregunto yo. Isidro, ¿esos niños no lo llevaban a la escuela? Parece que no. Porque los profesores no se daban cuenta que ese muchachito estaba a cada rato abimbao. Los niños fuñen, los niños saltan, los niños son niños. Si no, pregúntenle a mi mamá lo que yo fuñía. ¿Ah? Y pregúntele a su mamá lo que usted fuñía. Y pregúntele a su tía. Entonces, evidentemente que nosotros tenemos una situación que nos desborda y que nos da vergüenza que en esta etapa de la vida nosotros tengamos situaciones como esa y las autoridades más importantes no le ponen el cascabel al gato.